Este es el personaje, es Bertrand Russell y ha llegado a mí a través de una lectura que no tiene nada que ver con otro libro. Y os voy a leer un poco el texto porque me ha interesado, porque este hombre dice que existe un punto de vista llamado científico según el cual todo ocurre por azar. Este filósofo británico describe al ser humano como es el producto de causas que no preveían el fin hacia el que se dirigían, su origen, su crecimiento, sus esperanzas, temores y amores solo son productos de colocaciones accidentales de átomos. Entonces, a partir de ahora vamos a investigar un poco por qué dice esto y bueno, ha escrito un montón de libros y la verdad que es muy interesante. Este filósofo es matemático, una eminencia, además era hijo de Lord y nació en Londres, vivió en Londres y nació en 1872. Ha escrito un montón de libros, más de 50, y además se pueden comprar actualmente en internet y demás. Y uno que me ha llamado la atención es La conquista de la felicidad. Habla también alguno de política, del origen, de lo que estábamos hablando antes del azar y de los átomos, que al final todo es mero azar, que no está nada condicionado a lo que, como si hubiese un guión de nuestra vida. Bueno, pues vamos a hablar un poco de su vida, porque es muy interesante y luego igual entendemos un poco por qué escribió ciertas cosas. Resulta que este niño era hijo de un lord y sus abuelos también tenían favor de la reina y demás. Bueno, pues este niño a los 6 años sufre una desgracia porque fallece su madre y su hermana. Y además fallecen por una enfermedad bastante contagiosa en aquel siglo, estamos hablando de 1800 y pico, y que ahora se vacuna y ahora no hay. Bueno, sí que existe en algunos países que no hay vacunación y demás, pero bueno, en aquella época sí que había bastante esta enfermedad. Y fallece su madre y su hermana y su papá fallece al poco tiempo. Entonces él y su hermano se van a vivir con su abuela y su abuelo. Entonces se carga de su educación su abuela, de los dos hermanos. Pero él, como su abuela era bastante estricta un poco en comportamiento y demás, porque también en aquella época, imaginaros, estamos hablando de principios del siglo XIX, pues era todo como muy protocolario. Entonces se convierte en un niño muy tímido y tampoco tenían un parque donde ir a jugar como van mis hijas. Entonces nos tenemos que ambientar en esa época. Entonces estos niños vivían en unas mansiones increíbles, pero estaba su hermano y él, y los abuelos. Entonces, pues tampoco los abuelos les veo yo jugando con los críos. Entonces el niño se mete en una biblioteca que tiene el abuelo, que tiene mucha cultura y demás, y mucha pastuqui para tener muchos libros. Entonces ahí empieza su interés por la lectura y por la educación y demás. Entonces, este hombrecillo dice que el ser humano teme al pensamiento más de lo que teme a cualquier otra cosa en el mundo, más que a la ruina, incluso más que a la muerte. El pensamiento es revolucionario y destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas. El pensamiento es anárquico y fuera de la ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pensamiento, pero sí el pensamiento ha de ser posesión de muchos, que lo que hablábamos antes, no el privilegio de unos cuantos, que tenemos que tenerlo todos y es algo que deberíamos utilizar. Lo que pasa que, de alguna manera, desde pequeños tampoco nos dejan colegio, institutos, universidades y demás tener un pensamiento personalizado. Tenemos que ir un poco a lo que nos toca vivir y en la corriente que nos toca vivir. ¿Qué más? Pues eso, podemos decir 4 frases así un poco más relativas, o sea, más llamativas. Pero bueno, pues entonces vamos a empezar con el primero, ya lo encontré. El primero es: temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Es decir, si temes al amor porque has tenido algún fracaso o no te ha salido bien, que a todos nos ha pasado, empiezas como a tener un poco de miedo.
Ese miedo hace el temer, es el miedo a temer a vivir, a experimentar nuevas sensaciones, nuevos amores y demás. Entonces, temer al amor es temer a la vida, porque nos pueden hacer daño o nos pueden dañar el corazón o nuestras expectativas o demás. Y los que temen a la vida ya están medio muertos. Yo la verdad es que hay mucha gente cuando vas andando o te paras a hablar con alguien, a veces tienen, la mayoría no, la mayoría bien, pero hay personas que ves como que se ha apagado su luz, ¿no? Pues igual no tienen ilusiones o la vida a veces es dura, nos pueden pasar cosas, pero siempre queda el seguir vivo, el vivir cosas buenas, te pueden suceder cosas buenas y lo malo tienes que convivir con ello, pero bueno, esta me gusta bastante. No hay que temer al amor para no temer a la vida y así si no temes a la vida, pues estás más vivo, lo vamos a decir al revés. 2. Lo más difícil de aprender en la vida es que puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Este habría que darle una vuelta, pero también me le quedo. A veces hay puentes que hay que quemar y otros cruzar. Y a veces los que crees que tienes que cruzar, sabes que no tienes que cruzar y lo cruzas, que eso también es una parte humana. 3. Carecer de alguna de las cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad. Carecer de algunas cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad. 4. El mundo necesita mentes y corazones abiertos y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Mentes y corazones abiertos. Eso sería muy importante porque la sociedad estaría mucho más sana. 5. La libertad es algo maravilloso, pero no cuando hay que pagar por ello un precio de soledad. La soledad es importante y hay que cuidarla. Es decir, hay que cuidar para no estar en soledad. Amigos, familia, comunidad, es importante para una salud mental. 6. El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. Este hombre, para hacer todo esto, yo no sé cuántos libros habrá tenido que leer o experimentar en vida. El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. Una civilización humana, social, culta, con raciocinio y de la educación, pero aludimos a un ocio sabio. 7. ¿Para qué repetir los errores antiguos? Esta me encanta, me la voy a tatuar. ¿Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer? Yo a veces siento que cometo errores antiguos, se me acumulan porque no espabilo y se me acumulan con los nuevos. O sea, ahí lo dejo. 8. La humanidad tiene una moral doble, una que predica y no practica, una que dice la humanidad en general, que hacemos y no hacemos, decimos y no hacemos, y otra que practica, que hacemos y no decimos. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes, que bastantes, están completamente seguros, y hay que tener mucho miedito de esta gente, además a veces están en el poder o incluso son jefes, no digo el mío, claro. Y los inteligentes llenos de dudas. Eso está todo el día. Esto lo vemos todos los días. 10. Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza. El miedo trae mucha enfermedad mental, trae mucho bloqueo, trae mucho no hacer nuestra propia vida. Al final, equivocarse es lo normal. Fallamos y aprendemos. Así que el tema de los miedos sí que habría que conquistarlos poco a poco. Este me le quedo y además le podemos analizar otro día y podemos hablar de otros autores y otros temas sobre el miedo. 11. La conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. 12. Una generación
que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor. Yo como madre lo veo y cada vez intento cometer menos errores, pero mis hijas tienen 7 y 8 años y he visto que a veces no se saben aburrir o yo intento suplantar sus propios pensamientos. Igual alguna me ha dicho, ¿a qué juego? Y le digo a qué jugar. Y yo a mí misma me analizo y digo, ¿pero por qué la tengo que decir a qué jugar si ella tiene que llegar a esa conclusión? Así que estoy en ello. En este punto, en el 12 estoy ahora mismo. 13. No creas conveniente actuar ocultando las pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz. 14. Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante. Esto lo he visto yo en compañeras de trabajo que a veces te suben de puesto, de categoría y acabas con un estrés y unos tics físicos, ya parpadeo, hombro y demás. Y yo con esto le daría un valor añadido, que las crisis nerviosas es porque te crees más en tu trabajo o crees que eres indispensable, etc, etc. Habría que darle una vuelta, pero personal. Bueno, y hay muchas más que son muy bonitas, pero aquí lo dejo de momento. Así que nada, el próximo día más en el diario de Noa. Un besito a todos. Voy a ver si separar esto, que estoy empezando. Ya iré mejorando, ¿eh? Con vuestro permiso.